Muy bien, buenos días. ¿Tienen sus Biblias? Vamos ahí a Mateo capítulo 18. Vamos a estar estudiando los versículos 21 en adelante. Y este es un tema muy importante porque para los cristianos es como ir al doctor periódicamente. Muchos de nosotros no tenemos la costumbre de ir al doctor hasta que nos estamos muriendo. Pero es importante ir al doctor. Así que muchas personas le dicen, bueno, nos vemos en una cita dentro de 6 meses para chequearlo a ver cómo va. Justamente esta semana tuve ahí una limpieza en los dientes y me dijeron, bueno, nos vemos dentro de unas cuantas semanas para chequear cómo va ahí. Entonces, justamente vamos a estar hablando de algo que nosotros tenemos que hacer periódicamente. Y cuando nosotros estábamos planificando qué teníamos que predicar, dijimos, esto tiene que ser parte cada año de lo que nosotros tenemos que predicar. Así que hoy vamos a estar haciendo eso. Quiero contar una historia. Ben tenía 10 años cuando su hermanita Kim nació. Para todo el mundo era evidente el favoritismo que sus padres tenían con la hermanita de Ben. Estos la trataban súper bien, entonces algo comenzó a crecer dentro de Ben, diciendo de que a él no le ponía mucha atención. Ahora, cada día él observaba lo que sus padres hacían con su hermana y él crecía con eso, pero nunca lo pudo sacar de su corazón. Ben, ahora está casado, tiene 10 años de estar casado y eventualmente este hombre es demandante y desesperado con su esposa y normalmente es muy frío y es cortante con ella. Ben cuenta que Mari, su esposa, le pone más atención a los hijos que a él mismo. Vemos un problema ahí. Lo que Ben está cargando es el enojo y el resentimiento que sus padres le causaron muchos años atrás. ¿Cuándo sucedió eso? Más de 20 años atrás, cuando sus padres lo estaban criando, él estaba almacenando eso en su corazón y ahora él lo ha traído hasta su propio matrimonio. La realidad es que todos nosotros luchamos con problemas de perdonar, en este mundo caído en especial. Y muchos de nosotros ni nos damos cuenta cuando nosotros hacemos algo contra una persona y la persona tiene resentimiento con nosotros y nosotros ni nos damos cuenta. Ahora, el problema con eso es que el no perdonar te pone en una condición espiritual bastante complicada, porque el Señor dice que aquel que no perdona no puede demandar perdón de parte de Dios. Así que el problema no es si nosotros podemos vivir con la ofensa, el problema es que eso nos pone en una condición complicada delante de Dios. Así que hoy vamos a ver cómo Jesús lidió con este problema y cómo la Biblia nos enseña acerca de cómo nosotros podemos perdonar. Así que vamos a empezar leyendo ahí los versículos, los primeros 2 versículos, el versículo 21, Mateo capítulo 18. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora haga la multiplicación ahí y me dice cuánto es al final. ¿Cuántas veces usted tiene que perdonar? Interesante que en el idioma griego se acostumbraba a exagerar las cosas como para decir algo chistoso o como para decir algo sarcástico. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, no te digo que 7 veces debes perdonar, sino que hasta 70 veces 7, lo que está haciendo Jesús es siendo un poco como sarcástico, o más bien haciendo como un chiste, diciéndole, ay Pedro, tú no sabes lo que me estás preguntando. Haz la cuenta cuántas veces tienes que perdonar. Y esto no significa que nosotros tenemos que estar contando, bueno, esta persona ya me hizo una, entonces tengo que volverla a perdonar hasta que llegue a los 490 creo que son veces que tengo que perdonar. Jesús no quiso decir que nosotros teníamos que perdonar, no quiso dar un número. Lo que Jesús quiso decir es que no importa las veces que nos hagan algo
esa debe ser una oportunidad para nosotros para perdonar. Y vamos a ir aprendiendo por qué es que nosotros debemos perdonar a otros. Estaba ahí investigando y encontré una definición de lo que es el perdón. Y el perdón es no darle a alguien lo que se merece por haber cometido una ofensa o una falta. Si han escuchado ustedes la frase es que ahora sí me la voy a desquitar. Y justo ayer estaba lidiando con eso, yo estaba jugando fútbol, alguien me pegó una patada y en eso la sangre se me fue un poquito para la cabeza. Entonces, lo que hice, dejé que siguiera la jugada y me fui para otro lugar y me calmé. Entonces, tenemos que estar lidiando día con día con el pecado. Tenemos que estar lidiando día con día con perdonar. Y quizás gente hace cosas sin intención, como ya les dije, y nosotros debemos perdonar. Ahora, si Jesús se pusiera enfrente de ti y pusiera un video de todas las cosas que tú has hecho en contra de Él, imagínate todas las cosas que salieran ahí en ese video. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros debemos perdonar? Bueno, porque Jesús nos dio el ejemplo de perdón para que nosotros pudiéramos tener el poder de hacerlo para otras personas. Y cuando nosotros nos ponemos en la posición de yo no quiero perdonar, es peligroso porque nosotros nos estamos poniendo como jueces de este mundo. Porque Jesús dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Así que vamos a aprender de que nosotros debemos de dejarle a Dios que Él al final se encargue. Al final, Él va a no dar más de lo que la persona necesita. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, ojalá que a esa persona le pase esto. Y nosotros estamos pidiendo más daño de lo que quizás esa persona nos hizo. Nosotros no somos justos para poder lidiar con el perdón, pero Dios va a dar a cada persona lo justo y lo que esa persona merece. Así que dejemos a Jesús juzgar. Así que Jesús cuando vino, Él vino a subir los estándares y a demostrarnos que es posible perdonar. La Biblia dice que cuando a Jesús lo arrestaron, personas lo escupían en la cara, otros lo abofeteaban y otros lo latigaban. Y al final, cuando Jesús está ahí en la cruz, dice, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, qué capacidad de Jesús de poder decir esas palabras, Quizás nosotros, yo sé que todos nosotros luchamos y no hacemos lo mismo que Jesús hizo. No queremos, nuestra carne lucha, pero Jesús lo hizo. Y veamos una historia que Jesús dijo a continuación, después de que habló con Pedro, para explicar un poco acerca de cómo nosotros podemos lidiar con el perdón. La historia dice así, si estamos ahí en Mateo capítulo 18 y seguimos. Después de que dice, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo hasta 7. Versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego Jesús aprovechaba cada oportunidad para poder hablar con sus discípulos y enseñarle. Y mire lo que dice a continuación, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, mostrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia yo de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Increíble, ¿no? Una persona acaba de ser perdonada y lo interesante aquí es que era un dineral, como nosotros decimos. Ni una vida le alcanzaría, así como me dijo mi papá una vez cuando le arruinó una moto. Ni una vida te va a alcanzar para pagarme esa moto, me dijo. Pero ni una vida le alcanzaría a este hombre para pagar todo lo que le debía a su señor. Y él rogándole, porque no tenía dinero para poder pagarle, le ruega que le perdone la deuda. Ahora, en vez de si él no tenía dinero para pagar la deuda, lo que tenía que hacer era entregar a su esposa, entregar a sus hijos y todos los bienes que le pertenecían, y después se le iban a asignar ciertos días en la cárcel. Y cuando saliera de la cárcel, no es que él iba a tener todas las posesiones que tenía antes, ahora todo eso le pertenecía a su amo, y cuando saliera de la cárcel iba a salir sin nada. Ahora, el Señor, el amo, tiene misericordia de él y le perdona la deuda. Y dice, hacía unos cálculos yo más o menos en el dinero que se le perdonó, y eran talentos los que se le perdonaron a él. Ahora, un talento equivalía a 6,000 denarios. Si usted quería ganar un denario en ese tiempo, usted tenía que trabajar un día completo en la yarda. Entonces, más o menos un día completo era un denario. Pero a él no se le perdonaron denarios, a él se le perdonaron talentos. Y un talento equivalían a 6,000 denarios. Así que yo haciendo la cuenta, más o menos este hombre debía unos 60 millones. Imagínense, 60 millones de denarios aproximadamente. O sea que para que este hombre tuviera que pagar todo, tenía que trabajar 60 millones de días. Imagínense. Ahora, lo que el otro hombre debía era 100 denarios. 100 denarios era trabajar 100 días. Y entonces, a uno se le perdonan 60 millones. Y cuando este sale contento, después de que se le perdona esta deuda tan grande, comienza a hostigar a su consiervo por 100 denarios que le debía. Ahora, algunos escucharon ahí la plática y comenzaron a ver lo injusto que este hombre estaba haciendo, y fueron y le dijeron al amo al hombre que se le había perdonado. Y cuando el amo escuchó eso, lo que hizo fue que le puso en la cárcel y le dijo: hasta que me pagues todo. Seguramente le cayó cadena perpetua por tantos millones, ¿verdad? Es como a veces en las cortes le dicen: te tocan 10 años. Y es ridículo cuando a una persona le dicen: te tocan 160 años porque estás ahí en la cárcel. ¿Cómo vas a estar 160 años? Lo que significa es que nunca vas a salir. Ahora, lo que Jesús quiere decir aquí es: en orden para que tú puedas ser perdonado, debes soltar eso que tienes. Entonces, algunos de nosotros ya fuimos perdonados. Y porque nosotros ya fuimos perdonados por el Señor Jesús, nosotros debemos perdonar a los demás. Entonces, así tenía que hacer este hombre. Pero la realidad es que nosotros vivimos en un mundo caído, constantemente estamos siendo ofendidos, constantemente ofendemos, aún sin darnos cuenta, y necesitamos arreglar nuestra vida con aquellas personas que nos rodean. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante las ofensas que nos hacen los demás? La respuesta que Jesús le dio a Pedro es: debes perdonar constantemente. 70 veces 7 debo perdonar. Pero eso no es un número, eso quiere decir que debes hacerlo siempre. ¿Sabía usted que el perdón es algo instantáneo?
El perdón es algo que usted decide hacer en un momento, pero también el perdón es algo que es un proceso. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Decidimos perdonar a alguien que nos hizo daño cuando tomamos una decisión. Usted dice, esta persona me hizo esto tal día, hoy yo decido entregar esto en las manos de Dios, hoy yo decido pedirle perdón a Dios. Ahora, el problema es cuando viene el recuerdo, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, yo perdono, pero yo no olvido. El problema es cuando vienen esas cosas a nuestra mente, y ahí es donde el perdonar se convierte en un proceso. Porque usted ya perdonó a esa persona, estuvo 7 días bien sin recordar lo que esa persona le hizo. Ahora usted ve a esa persona nuevamente y le toca volver a hacer el mismo proceso. Recordar que usted ya lo perdonó. Y siente algo, si siente algo, volverlo a perdonar nuevamente. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, usted delante de Dios, el día que usted entregó eso, usted es libre de eso ya. Pero cada vez que usted recuerde, usted va a tener que volver a decir, yo ya lo perdoné. Así que nuevamente, porque eso está viniendo a mi mente, yo lo perdono nuevamente. Para que eso no se vuelva una carga nuevamente en su corazón. Porque sí o no que el no perdonar es una carga para nuestros corazones. Es algo que tú vives y cada vez que recuerdas aquello te estás ahí como hasta te enfermas por no perdonar a una persona. Alguien dijo lo siguiente, el no perdonar es como beber veneno y esperar de que ese veneno le afecte a la otra persona. Pensamos que nosotros estamos haciéndole mal a la otra persona cuando nosotros no lo estamos perdonando, pero quien está muriendo realmente somos nosotros mismos. Así que debemos ser libres de eso. Entonces, ¿por qué nosotros debemos perdonar? Yo quiero que usted vea la condición en la que nosotros estábamos antes y en la condición en la que estamos ahora, y por eso es que nosotros debemos perdonar. Vamos ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Y lo que dice el escritor ahí, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y miren lo que hizo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Eliminó todos los pecados que usted tenía, hasta cualquier pecado más grande que usted haya cometido, el Señor lo eliminó de su vida. Y no solo eso, lo hizo público. Él escribió todos sus pecados ahí y los clavó ahí en una cruz. Qué lindo, ¿no? Imagínese que usted esté siendo acusado por muchas cosas y que todas esas cosas que lo acusan a usted un día aparezcan escritas ahí en un papel y sean puestas en los periódicos y se diga, todas estas cosas se le fueron perdonadas a esta persona. Eso fue justamente lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, hay algo interesante aquí porque dice que el Señor Jesús olvidará todos los pecados. Así como está lejos el norte del sur, así Dios olvida los pecados. Ahora una pregunta para nosotros es, ¿Dios padece de amnesia? ¿A Él se le olvidan las cosas? Dios no olvida. Lo que quiere decir es que Dios nunca va a poner esos pecados en tu contra nuevamente. Nunca te los va a volver a recordar, porque Él los perdonó, porque Él los lavó con su sangre. Él nunca va a volver a mencionarte algo del pasado. Quien hace eso es Satanás. Y algo que va a pasar en tu corazón es que Él va a estarte recordando cada vez todos aquellos errores que tú hiciste en el pasado. Y te va a estar diciendo, la culpa es tuya. Y recuerda que lo hiciste. Y nosotros a veces se nos dificulta muchas veces memorizar cosas. Pero lo que nunca se te va a borrar de la mente es un pecado que tú hiciste. Te vas a acordar el día exacto.
Y si algún día se te olvida Satanás, ahí los tiene escritos todos para volvértelos a recordar. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que recordar que Cristo escribió todos nuestros pecados y los lavó ahí en la cruz. Él pasó por cada uno de los pecados que nosotros habíamos cometido y por cada uno de ellos dijo, perdonado. Y cuando Jesús estaba ahí en la cruz, hubo algo que Él dijo y dijo, consumado es. Consumado es. ¿Sabes lo que esas palabras significan? Consumado es significa la deuda ha sido pagada. ¿Cuál deuda? La deuda de pecados que nosotros teníamos con Dios había sido pagada en ese momento en la cruz, para nunca más volverse a recordar. Así que en el momento que tú tengas dificultad para poder perdonar a una persona, recuerda, Cristo Jesús estaba perdonando de todas las cosas malas que tú habías hecho ahí en la cruz. Y Él dijo, consumado es. Ahora, el hecho de que Jesús haya muerto por ti, te da a ti la oportunidad de poder hacer lo mismo con otras personas. Es difícil perdonar cuando tú no has sido perdonado. Es más, es imposible. Pero cuando nosotros recordamos que ya hemos sido perdonados, lo que otro hizo por nosotros, se nos es fácil perdonar. Ahora, este hombre no lo hizo así. En esta historia vemos de que este hombre se olvidó de lo que su rey había hecho por él. Y lo primero que hizo fue comenzar a molestar a aquel que le debía. No seamos ese tipo de personas que olvidan fácilmente todas aquellas cosas malas que Cristo nos ha perdonado a nosotros. No seamos como ese hombre que hostigaba a las otras personas por lo que le debían. Así que el Señor dice que no nos venguemos nosotros, que dejemos lugar para la ira de Dios. Él un día va a pagar a esas personas. Liberémonos de esas cosas que nos están dañando en nuestro interior. Hay un versículo en Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que el Señor se encargue. Así que Dios no está contento con las personas que te hacen sufrir. Un día esas personas van a pagar. Pero Dios también tiene la capacidad de perdonar a esas personas, así como te perdonó a ti. Así que no es que cuando nosotros cometemos un pecado y Dios nos perdona, eso se quedó así, en el aire, y nadie pagó por eso. Cristo Jesús pagó por eso. O sea, que nada en este mundo va a quedar sin ser juzgado. Y Dios dice, déjeme a mí, hermano, déjeme a mí la venganza. Déjeme que yo pagaré en su tiempo. Entonces, Jesús, en sus enseñanzas, cuando Él está enseñando en el Sermón del Monte, Él también dice algo interesante para nosotros, que antes de que nosotros juzguemos a una persona, miremos primero la viga que está en nuestro propio ojo para poder examinarnos. Dice lo siguiente, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Muchas veces somos fáciles para juzgar cuando no hemos visto lo que hay en nosotros mismos primero. Entonces, antes de poder juzgar a alguien, debemos examinarnos a nosotros. Y cuando nos examinemos a nosotros, nos vamos a dar cuenta de que nosotros también hemos fallado. Cuando nos demos cuenta de que nosotros hemos fallado, vamos a decir, no soy yo quien debe juzgar, sino que es Dios el que se encargará. Así que, querida iglesia, necesitamos cada cierto tiempo estar examinando nuestros corazones. Cada cierto tiempo estar haciendo como un chequeo delante del Rey, un chequeo delante del doctor, de doctores, para que Él nos limpie, para que Él sane esas heridas que las demás personas nos han hecho. Así que tenemos razones suficientes para poder
perdonar. La historia que yo conté al principio es una historia real, solo se cambiaron los nombres en ese libro que yo estaba leyendo. Al final, este hombre se separó de su esposa y terminaron en un desastre porque él no pudo perdonar, porque él no cedió, porque él no le entregó eso al Señor. Ahora, tengamos cuidado con la catástrofe que puede pasar en nuestra vida por el hecho de no perdonar. Dice, no siempre se puede estar en paz con todo el mundo, pero el apóstol Pablo escribió diciendo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, dice Romanos 12:18. Así que depende de ti, ¿ok? Depende de ti, tú sabes con quién tienes que arreglar cuentas. En algunos casos te tendrás que presentar delante de la persona y pedirle perdón. En otros casos es mejor, si la persona está largo, no vas a poderte presentar delante de ella. Así que en un sermón que hicimos el año pasado vimos que había una idea y decía, si tú tienes algo contra alguien, una manera de sacarlo de tu corazón es ponte en una silla y después pon otra silla enfrente de ti y comienza, si esa persona ya no está, ¿verdad? Quizás ha muerto y tú todavía cargas con eso, imagínate. Comienza a decirle como que él estuviera en la otra silla, yo te perdono. Y expresa lo que esa persona te hizo para que tú puedas sacar de tu corazón esas cosas. O quizás escribe una carta con lo que esa persona te hizo, con todas esas cosas malas que esa persona te hizo, y después quémala. Y simbólicamente eso está representando de que tú estás dejando ir esas cosas que te hicieron en el pasado. No vivas más con eso. Interesante que un hombre llamado Zaqueo en la Biblia dice que había pecado y que había robado a muchas personas, y cuando este hombre decide seguir a Jesús y hacer todas las cosas que involucraban el seguir a Jesús, él dice, yo voy a ir donde todas las personas a las cuales le robó y yo les voy a dar hasta 4 veces lo que ellos me robaron. O sea, él estaba pagando por las cosas que él había se había equivocado. Y muchas veces nos va a tocar a nosotros restituir lo que nosotros hemos hecho. Así que finalmente, para concluir, para perdonar a una persona necesitas el Evangelio. Para perdonar a una persona necesitas recordar que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha quitado toda la carga de pecado que tú tenías ante Él y la lavó ahí en la cruz. No podemos perdonar sin el Evangelio. Ahora, recuerda que perdonar es una decisión instantánea, pero recuerda que también perdonar es un proceso. Que cada vez que eso viene a tu mente, tienes que volverlo a hacer hasta que eso ya no cause algo en tu vida. El proceso de perdonar no es fácil, pero es necesario. Es como una limpieza interna espiritual que nosotros necesitamos. Más o menos a mis 22 años tuve la oportunidad de hablar con mi papá. Un día fuimos y estábamos ahí los dos juntos y comencé a decirle todas las cosas que él nos había hecho. Eso trajo una libertad increíble a mi vida. Y yo le dije, papá, tú le hiciste esto a mi mamá, tú nos hiciste esto a nosotros, y causaste esto en otras personas y en esto, y hablamos, y al final le dije, te perdono. Y después eso volvió a mi mente muchas veces, y cada vez que volvió, tuve que volver a decir, yo ya lo perdoné. Y ahora, si ustedes me preguntan cómo me siento, cada vez que yo recuerdo todo eso, ¿sabes qué? No me duele. El Señor me ha sanado. Y cada vez que yo pienso en mi papá, solo pienso en las cosas buenas que Él hizo por mí. Oremos.